La idea de la exposición es situar cómo entendemos y cómo vemos nosotros el tema de gobierno abierto o, como decía Mateo antes de la FAM, que no se convierte en una simple moda, una nueva palabra en el acervo de palabras que nosotros sabemos utilizar y que en realidad no cambia demasiado. Entonces, esta historia de gobierno abierto tiene que ver con algunas cuestiones que desde SIGOP y con todos los amigos que están acá venimos trabajando hace tiempo. Entonces, permítanme recorrer algunas ideas al respecto. Si esto funciona, es una maravilla. La primera cuestión es quién soy, y ahí está. Así que cualquier cosa que puedan decir, y que estamos en nuevas tecnologías, ahí está el tweet, el correo, así que pueden expresar lo que sienten por estos medios. La otra historia es que, como decía Mateo, en la historia, gobernar sigue siendo lo mismo. Tiene que ver con cómo la sociedad le da representación a partidos políticos, a gobiernos, para que el destino del colectivo social sea mejor. De eso se trata. Se trata de la mejora, se trata de una visión de la sociedad de que depositando su voto en cierta representación van a estar mejor, vamos a estar mejor. En nuestra historia, en nuestra historia más vieja, esto estaba depositado en esta idea de mi hijo el doctor. Esta idea de que a través de la educación mis hijos iban a estar mejor que yo. Este sentido del desarrollo humano. Y yo creo que pese a que existan otras maneras de hacer riqueza rápida, hay un fuerte depósito de valor en el tema educativo. Por eso es muy valioso para nosotros habernos juntado con UCES a hacer este encuentro en este espacio universitario, que se supone y que creo que es el espacio donde deberíamos reflexionar y pensar el destino de nuestro país. Así que la primera cuestión es, se trata de mejora. Y en este proceso de mejora, los gobiernos tienen que pensar el futuro, cuáles son las oportunidades y las amenazas que se le presentan, y situarse de la mejor manera en una trayectoria que presumen positiva para el colectivo social. Ahora, en esa trayectoria existe un entorno que lo puede complicar o lo puede favorecer. En esa trayectoria entre la situación actual y la situación deseada existe un aparato público que debe estar al servicio de producir bienes, servicios, regulaciones para facilitar este tránsito. En esta cuestión, entonces, gobernar es transformar la realidad. Podemos hablar de tecnologías, podemos hablar de nuevas maneras, pero sigue siendo lo mismo. Antes las exposiciones se hacían con mesas que separaban al público de la gente, ahora hacemos con living, hacemos acá, pero lo importante de toda esta cuestión es lo que se diga. En el fondo, yo creo que más allá de estos cambios, lo importante sigue siendo los contenidos. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué percibimos, y yo creo que todos percibimos que estamos en un contexto de fuerte incerteza, que algo cambió? Si no cambió el contenido, este deseo del colectivo social de estar mejor, de establecer una trayectoria positiva, lo que cambió es el entorno. Vivimos en un entorno sumamente complejo. Y la complejidad está dado por la intensidad y velocidad de los cambios. Antes Norberto decía
que en su BlackBerry que ponía en su mano tenía más capacidad que el programa Apolo 13 para poner un hombre en la Luna. Y eso yo creo que puso como cierta duda, porque dijo si llegó, así que dudó un poco si había la gente o era solamente un efecto televisivo. Pero suponiendo que llegaron, el tema es que en poco tiempo, en muy poco tiempo, uno tiene en la mano lo que antes estaba en ordenadores poderosísimos, que llevaban mucho espacio. Yo tengo en mi casa, y la mayoría de ustedes seguro, capacidad de memoria en mi máquina de escritorio que es superior a la que tenía todo el Reino Unido en la década del 80. Eso es increíble, la velocidad e intensidad de los cambios. Y podríamos tener muchos ejemplos de cómo la radio llegó, esto que ustedes han visto seguramente en muchas charlas, y cómo Facebook llega en 3 meses lo que tardaron 50 años. Cada vez se tarda menos, cada vez las respuestas son más rápidas y los gobiernos tienen las mismas regulaciones, las mismas formas de hacer. Hay muy pocos cambios. Y yo digo que hay cosas naturales, ¿no? Que no cambian, ¿no? En esta cuestión, un embarazo lleva 9 meses y eso es natural. Ahora, que una compra pública de un insumo crítico lleve 9 meses, frente a un contexto de cambio permanente, eso no debería ser naturalizado. Ese debería ser un fuerte desafío, cambiar la forma como hacemos las cosas para responder a este entorno cada vez más complejo. En esta situación de cambio, nos gustaba, me parece muy impactante esta representación de lo que son la intensidad, velocidad de todos los cambios y la diferencia con los diseños organizativos de nuestros gobiernos. Esta es el tsunami que ocurrió en Japón y estos son los primeros minutos de los Twitter que se intercambiaron desde Japón hacia el mundo y del resto del mundo hacia Japón respecto a este acontecimiento. Y estos fueron minutos de cambio. En ese color fucsia, si lo ponemos de vuelta, en ese color fucsia están los Twitter de los primeros minutos de Japón al mundo. En verde están las contestaciones del mundo hacia Japón. Ese intercambio de información siempre referido al tsunami de Japón. Hay 2 cosas que uno puede ver. ¿Quién se comunica? Y van a ver a África una zona muy oscura y Sudamérica bastante oscura. Pero la otra que podemos ver es que hubo información en tiempo real. Y piensen nuestros dirigentes de gobierno, los que tienen que tomar decisiones, que se enfrentan a un entorno cambiante con las regulaciones, normas y diseños de décadas pasadas. Y esto impone una tensión muy fuerte para dirigentes. Ahí Mateo decía, yo espero que la manera de comunicarse no solamente sea para enojarse y protestar, sino para apoyar. Ahora, si no diseñamos mecanismos novedosos para sumar a la gente al diseño de políticas públicas, la gente va a estar esperando siempre la protesta. Es decir, voy a actuar cuando me enojo, porque no me invitan a decidir en el diseño inicial de políticas. Y me parece que ahí hay uno de los desafíos que tenemos para el futuro. Ahora, en este momento en donde vemos una situación que sí creo que es inédita en la historia de la velocidad e intensidad de los cambios, la manera de hacer gobierno cambia, es interpelada por este cambio fenomenal en los procesos sociales. Procesos que, como decía César antes, también pone en duda algunas aseveraciones. Él decía, el gobierno municipal, el gobierno local, el más cercano a la gente. Hoy cercano a la gente están todos, están a un tiro de clic y de Twitter. El sector empresario, el sector gobierno,
se ha acercado, se ha cambiado este tipo de relaciones. Con lo cual, esto pone en crisis la forma de gobernar. Yo tomo una imagen, a mí siempre me gusta la de Einstein, donde dice, bueno, pero en estos momentos de crisis hay como dos posibilidades. O nos quedamos parados esperando que pase, o hacemos algo. Y en la crisis emergen iniciativas, innovaciones. Yo creo que en el sector gobierno, si nos encontramos a discutir estas cosas acá, es para que se generen nuevas ideas de cómo gobernar. No venimos a hablar de tecnología, venimos a hablar de gobierno. Y venimos a hablar de que estas nuevas tecnologías que han impactado en la forma de conocimiento social y han impactado en el cambio de relaciones sociales, demandan nuevas formas de gobierno. Y la creatividad, pensando en el pensamiento, en lo que decía Einstein, tiene que ver cómo repensamos las formas de gobierno. Y me parece que hay un título hoy que resume muchas de estas ideas de repensar la forma de gobierno. Y esto se llama gobierno abierto. Gobierno abierto que tiene tres ejes: el de participación, el de transparencia y el de colaboración. Ahora, no son títulos, son ideas para pensar cómo actúan los gobiernos en el cambio de relaciones sociales. Cuando hablamos de transparencia, no estamos diciendo, como en la década del 90, hay que hacer transparente por un imperativo ético. No, es una necesidad, ya no es una opción. ¿Pero por qué no es una opción? Y este es lo que pienso personalmente, porque debemos pensar la forma de gestión de lo gubernamental. Debemos pensar que de las oficinas centrales de gobierno no se pueden llevar adelante las políticas públicas. Tenemos que llevar y descentralizar la gestión gubernamental. Y si tenemos que descentralizar la gestión gubernamental, si tenemos que repensar los procesos de compras estatales, si tenemos que simplificar los procesos de compra, si tenemos que desburocratizar esos procesos, lo que tenemos que aumentar es la cantidad de luz e iluminación sobre esos procesos. Es imposible pensar que las políticas se puedan diseñar, planificar y ejecutar de ministerios centrales. Es muy difícil pensar aún que los gobiernos locales hagan frente a todo. Tenemos que repensar una forma de relación nueva entre los gobernantes y los gobernados. Una nueva relación que implica una relación más simétrica, gobernante con gobernante. Y eso implica delegar poder. Ahora, la necesidad que va junto a esta delegación es la de la transparencia. Entonces la transparencia no es ahora un imperativo ético, es un imperativo estratégico para cambiar la forma concreta de cómo se hacen los procesos de compra pública. Es concreto de cómo se hacen los diseños organizativos para delegar ejecución a movimientos y actores sociales. La delegación de las acciones estatales tiene que estar pareja con el diseño de políticas transparentes de explotación de la información estatal. Por lo menos en este punto. Y sería mucho más potente para pensar que la información estatal puede estar, apropiada por la sociedad para crear valor de conocimiento, que es una idea más compleja, pero me parece que más interesante también. La segunda cuestión es participación. Participación porque hay cada vez más actores sociales con capacidad de incidir. No es un juego de la política con algunos actores. Es un juego multiactoral, social, donde todo este juego, todos juegan, todos tienen posibilidad de incidir. Por lo tanto, si quiero pensar políticas estables, tengo que pensar políticas de participación. Entonces, la participación también forma parte de un eje estratégico de diseño de gobiernos abiertos. Y por último, colaboración, gobiernos colaborativos. Me parece que lo más claro de esto es Internet, por ejemplo. Es decir, la capacidad de conocimiento que crea Internet. Hace poco estaba en una charla
que invitamos anoche a hablar, y él nos decía, miren, hasta no hace demasiado tiempo en la historia de la humanidad, digo, una persona podía concentrar el conocimiento y ser un profesor, un educador de todas las materias, de todo el conocimiento acumulado social. Hoy, ese conocimiento que tiene la red se ha multiplicado, él lo va a explicar mejor que yo, pero por cientos. Es decir, que la colaboración con actores sociales implica mejores respuestas y conocimiento para responder a las demandas sociales. Entonces, el tercer eje de gobierno abierto es la colaboración. Si tiene sentido cambiar las formas gubernamentales, es incorporar el conocimiento social al diseño de las políticas públicas. Los problemas no pueden ser resueltos y diseñados en oficinas centrales. No hay uno que sepa y los demás que tienen que hacerse cargo de las políticas que hace ese que sabe. Ese conocimiento social es importante rescatarlo. Y me parece que esos son los ejes de gobierno abierto. Y hablar de gobierno abierto, porque yo escucho hablar mucho de gobierno abierto, no significa hacer gobierno abierto. Me parece que esta cuestión de hacer gobierno abierto tiene que ver mucho con un eje muy importante de esta cuestión, que es una palabra que usaba César, que usa habitualmente César en sus exposiciones, que tiene que ver con la palabra actitud. Un cambio de actitud de los gobernantes, un cambio de actitud de la política, un cambio de actitud de los dirigentes universitarios, empresarios. Me parece que atrás o al lado, antes, después de gobierno abierto, hay actitudes. Me parece, sin conocerla demasiado, que Esther puede hablar mucho de esta cuestión de necesidad de formar gente con actitud para llevar adelante gobiernos abiertos. Actitud, por lo menos, de dos maneras, de dos ejes. Actitud para descentrar poder y decir, yo no soy el que sabe, y tengo que escuchar al otro. Me parece que la actitud de escuchar es una actitud central en esta cuestión. Tenemos que promover mecanismos de escucha hacia la sociedad. Pero no escuchar cuando la gente se enoja, escuchar antes, escuchar permanentemente cómo nuestras políticas responden a la demanda de la sociedad. Y la segunda cuestión es una actitud para descentrarse esta cuestión de poder. Yo no tengo el poder. Yo no puedo diseñar los viejos estilos de forma de hacer gobierno en donde se hacen, por ejemplo, tableros control de la gestión pública diseñados en una oficina en donde sacan información, todos ponen y nadie la aprovecha. Tenemos que tener actitud para colaborar y escuchar al otro y respetar las ideas del otro. Me parece que son el cambio de actitud necesaria para el gobierno abierto. Y para terminar, algunas ideas de qué no es gobierno abierto. Yo me he anotado algunas cuestiones de decir, miren, gobierno abierto es gobiernos que colaboran con la sociedad. Esto hace mucho ruido. Gobiernos que colaboran con la sociedad, gobiernos que escuchan a la sociedad, gobiernos que participan con la sociedad. Ahora, ¿qué no son gobiernos abiertos? Vemos en la política una actitud respecto a la tecnología. Vemos a políticos utilizando las redes sociales para mandar mensajes unidireccionales que se terminan al momento de finalizar la campaña. Eso no es política abierta. Vemos a grupos partidarios utilizando las redes sociales como si fuesen paredes donde se pintan leyendas. Hacemos la misma política territorial con viejas herramientas, con nuevas herramientas. Vemos gobiernos que hablan por las redes, pero no escuchan. Vemos gobiernos que ponen información en formatos no accesibles. Eso no es transparencia. Vemos gobiernos
que usan procesos de e-learning para comunicar contenidos que ya son viejos, obsoletos y no son capaces de escuchar a la gente que participa. Y eso no es gobierno abierto. Y vemos gobiernos que cobran y digitalizan sus sistemas impositivos, entonces cobran impuestos por su ventanilla 2.0 y escuchan los reclamos por las ventanillas del siglo XIX. Eso tampoco es gobierno abierto. Digo, para ejemplificar dos figuras que me parecen simbólicas. Y acá tenemos una pared de un militante pintando las paredes que podía ser Perón Vuelve, Alfonsín, el partido político que quieran, con un iPad. Digo, la misma manera de hacer política con herramientas. Eso no es gobierno abierto. Y esta segunda cuestión de decir, miren, tenemos sistemas de captación de impuestos muy modernos, pero cuando uno se equivoca en el pago de impuestos, cuando tiene que ir a reclamar a los gobiernos, muchas veces los gobiernos lo atienden con la vieja ventanilla del siglo XIX. Y me parece que esa es la cuestión que tenemos que conversar. No es un cambio de palabras, es un cambio de actitud. Son herramientas al servicio de otra manera de hacer gobierno. Y por eso está el Foro Politics, para poder conversar estas cosas. Muchas gracias.